Abran sus Biblias, hermanos, por favor, en Santiago capítulo 3. Santiago en el capítulo 3, por favor. Vamos a leer unos versículos aquí en Santiago capítulo 3. Como siempre, una vez más, le doy gracias a Dios por este privilegio que me da. Gracias también a cada uno de ustedes que han venido a la iglesia. Gracias, hermanos, por atender el llamado. Gracias también por los hermanos que están en las redes sociales, en Facebook y en YouTube. Gracias por acompañarnos, queridos hermanos. Santiago capítulo 3, vamos a leer, por favor, desde el versículo 1 hasta el versículo, queridos hermanos, 12, por favor, si me conceden el favor de ponerse de pie para leer estos versículos de manera alternada. Yo leo el primero, ustedes el segundo, y nos reunimos en el versículo 12. Santiago capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 12. Dice así la palabra de Dios: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Oremos. Padre, gracias te damos por lo bueno que tú eres con nosotros. Gracias por permitirnos llegar a la iglesia. Gracias por los himnos. Gracias por todo lo que se ha realizado, lo que se va a realizar también en este servicio. Deseamos que sea para tu honra y tu gloria. Y deseamos y anhelamos con nuestro corazón que usted hable a nuestras vidas, que usted hable a nuestros corazones, Señor. Que nos permita ser edificados, Señor, en tu palabra. Que tu palabra pueda encontrar cabida, buena tierra, Señor, en nuestro corazón, para que pueda dar fruto, Señor, fruto que permanezca. Nos encomendamos en tus manos, te lo pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, gracias. La palabra de Dios nos habla acerca de la lengua. Dice la palabra de Dios que es un pequeño miembro que ha sido puesto en el cuerpo. Todos nosotros tenemos una lengua, amén, hermanos. Todos nosotros usamos todos los días, todo el tiempo usamos nuestra lengua. Usamos nuestra lengua para hablar, usamos nuestra lengua para degustar, usamos nuestra lengua cuando tomamos agua, cuando tomamos alguna bebida, usamos nuestra lengua todo el tiempo.
Es un pequeño miembro, dice la Biblia, que ha sido puesto en el cuerpo, pero dice la palabra de Dios que la lengua está puesta entre nuestros miembros, pero dice que contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y compara la lengua con un pequeño fuego, una pequeña chispa que enciende tan grande bosque. También la lengua en este pasaje es hermanos, comparada con un pequeño timón que va dirigiendo una gran nave. Dice la Biblia que vienen vientos a la nave, pero esa nave está siendo conducida por un pequeño timón, y así es la lengua en el cuerpo humano. La palabra de Dios dice que toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes, también los seres del mar, se pueden domar por la raza humana, pero ningún hombre ha controlado alguna vez su lengua. Dice la Biblia que la lengua está llena de veneno mortal. Dice que con ella bendecimos al Dios y Padre, pero con ella también maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Con ella bendecimos a Dios, con ella decimos te adoramos, Señor, y cantamos te loamos, oh Dios, o cantamos santo, santo, santo. Pero saliendo del servicio, saliendo a la calle, ya estamos maldiciendo a los seres humanos. Dice que fueron creados a la imagen de Dios. Con esa misma lengua bendices a Dios, dice Santiago, pero con esa misma lengua maldices a los hombres. Es un mal común. Dice la Biblia en el versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Pero hermanos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Así también una misma lengua no puede bendecir a Dios y después maldecir a su hermano. Una misma lengua no puede bendecir a Dios y después maldecir. Cientos de cristianos, hermanos, hoy en día tomando a la ligera, tan a la ligera las maldiciones. Diciendo que el día que creó Dios para salvación, que ese día es maldito. Diciendo que cierta cosa, cierto objeto, cierto lugar es maldito. Por una misma lengua no puede salir bendición y maldición. La Biblia nos habla acerca, hermanos, de la lengua como un mal. Como un pequeño miembro que ha sido puesto en nuestro cuerpo, pero que no deberíamos, hermanos, maldecir con ella y después bendecir, o bendecir y después maldecir. La lengua ha sido puesta en nuestro cuerpo. Dios no se equivocó, hermanos, en poner la lengua en nuestra boca, en nuestro cuerpo, en nuestro lugar. Dios no se equivocó. No me malentienda, hermano. No estoy diciendo que Dios se haya equivocado en poner nuestra lengua en su lugar. No estoy diciendo que si Dios sabía que ese pequeño miembro iba a ser un mal común en su creación, ¿por qué la puso ahí? Dios no hace las cosas mal. Dios hizo bien en poner nuestra lengua. ¿Se imagina usted que no tuviéramos lengua, hermanos? ¿Que habláramos con los ojos? ¿Se ha imaginado usted alguna vez hablando con los ojos? ¿O escuchando por la boca? ¿O olfateando con los oídos?
o caminando con las manos. Dios no se equivocó. Dios puso los ojos en su lugar. Dios puso los oídos en su lugar. Dios puso los pies en su lugar. Dios puso las manos en su lugar. Y Dios puso la lengua en su lugar. Pero esa consecuencia de nuestro pecado, esa consecuencia de nuestro ser pecaminoso, que usamos la lengua, algo bendito que Dios nos dio, lo usamos para mal, lo usamos para maldecir a quien fue creado a la imagen de Dios. Dios nos habla acerca de la lengua. La Biblia nos habla de diferentes tipos de lenguas. Mire lo que dice en Proverbios capítulo 17. Acompáñame allá, por favor. Proverbios capítulo 17 y el versículo 25. Proverbios capítulo 17 y el versículo 25 dice así la palabra de Dios: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Mire lo que dice ahora el capítulo 18 y el versículo 6. Capítulo 18, versículo 6. Dice: los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Encontramos en primera instancia, hermanos, la lengua del necio. La lengua del necio. La lengua del necio, dice la palabra de Dios, versículo 6, dice: los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Porque un necio no sabe lo que dice. Un necio no conecta su lengua con el cerebro. Un necio habla por inercia, dice por inercia, promete por inercia, pero jamás cumple. ¿Por qué? Porque es un necio. Dice la Biblia que el necio a los azotes llama. Dice la Biblia que el necio es, la boca del necio es quebrantamiento para sí. La Biblia nos habla acerca de la lengua del necio. En el versículo siguiente encontramos, hermanos, ahí en el versículo 8 encontramos otro tipo de lengua. 18:8. Dice: las palabras de ¿qué dice, hermanos? Del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. También el que es diligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Es un pequeño miembro que ha sido puesto en nuestro cuerpo, pero dice la Biblia que inflama la rueda del infierno. Como un pequeño fuego puede encender tan grande bosque. En Proverbios capítulo 11 y el versículo 13, acompáñame ahí por favor, dice así: el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. La Biblia nos habla acerca de la lengua del necio, nos habla acerca de la lengua del chismoso. En el capítulo 20 y el versículo 19 de Proverbios, acompáñame allá por favor. Capítulo 20 y el versículo 19, por favor. Dice: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Dice la Biblia que el chismoso, que el chisme aparta a los mejores amigos. Es capaz de alejarte de tu mejor amigo, de tu mejor amiga, por un chisme. En Levítico capítulo 19 y el versículo 16, mire lo que dice, por favor. Levítico capítulo 19 y el versículo 16.
Levítico 19:16 dice así la palabra de Dios, una orden de Dios hacia su pueblo, dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Dice la Biblia que andar en chismes es como atentar contra la vida de tu prójimo. Muchos de nosotros ni nos damos cuenta de la gravedad de los chismes, de la lengua chismosa. Y muchos de nosotros aquí practicamos el chisme y no debería ser así. Dice la Biblia, hermanos, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. ¿Te fijaste el hermanito? ¿Te fijaste el pastor? ¿Te fijaste? Fulano de tal. No andarás chismeando entre tu pueblo. Dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová. La lengua chismosa, la lengua del necio, pero también encontramos la lengua del murmurador. Mire lo que dice Santiago capítulo 4 y el versículo 11, por favor. Santiago capítulo 4 y el versículo 11, vamos a ir hasta el Nuevo Testamento. Yo sé que a usted le gusta manejar la Biblia para que no se duerma, amén, porque ya estoy viendo a varios que se están durmiendo. Santiago capítulo 4 y el versículo 11 dice así la palabra del Señor. Yo creo que hay que poner una cámara acá enfrente, ¿no, pastor? Para que enfocar a quien se esté durmiendo y salga en vivo para todo el mundo, amén. Mire lo que dice Santiago capítulo 4 y el versículo 11. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, el que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Qué tremendas palabras de Santiago, hermanos. Qué tremendas palabras. Dice, no murmuréis los unos de los otros. No murmuréis los unos de los otros. Hermano, pero yo ya sé, yo ya he leído todas esas cosas, pero pues parece que o no te importa o no las captamos cuando las leímos. Dice la Biblia, no murmuréis los unos de los otros. Porque dice que el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Pero déjeme decirle, déjeme reventarle el globito. Juez solamente hay uno y está en el cielo. Y Él un día nos va a juzgar. ¿Sabe qué es lo que hacemos entonces cuando murmuramos acerca de los hermanos? Murmuramos acerca de la iglesia, murmuramos acerca del predicador, murmuramos acerca del pastor, murmuramos acerca de los diáconos, murmuramos acerca de los líderes de la iglesia, murmuramos de los que están sentados a nuestros lados. ¿Sabe qué? Usted está ocupando o tratando de usurpar el lugar que le pertenece a Dios. Y déjeme decirle que usurpar el lugar de Dios es algo gravísimo, hermano. Es algo gravísimo. Tenga cuidado en no usurpar el lugar que le pertenece a Dios. No murmuréis, dice la Biblia, los unos de los otros. Está entonces, encontramos, hermanos, la lengua del necio, la lengua del chismoso, la lengua del murmurador. Pero también encontramos la lengua de los que provocan contiendas. Mire lo que dice la palabra de Dios en Salmo 140. Salmo 140. Salmo 140, por favor. Versículo 1 hasta el versículo 4.
Salmo 140 dice, líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales, dice, maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas. Aguzaron su lengua como la serpiente, dice la Biblia. Mire lo que dice, hermanos, tan grave que esto. Dice, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. La Biblia nos habla acerca de hombres que aguzan su lengua como la serpiente para generar contiendas, para sembrar contiendas entre los hermanos. Dice que veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Mire lo que dice, hermanos, también en Proverbios capítulo 15 y el versículo 18 acerca de esto, de los hombres que usan su lengua para generar contiendas, para provocar contiendas. Proverbios capítulo 15 y el versículo 18. Proverbios capítulo 15 y el versículo 18 dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Hay muchos hermanos que se encargan de sembrar la contienda entre los hermanos. Pero también hay hombres y hay hermanos que son iracundos, que se encienden de una. Que no entienden razones, que se enojan simplemente y van y hacen destrozos. Pero dice, mire lo que dice el versículo 14. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Es decir, si tú te dejas llevar por la contienda que un hermano tuyo, un hermano mío, está sembrando entre el pueblo de Dios, si usted se deja llevar, dice la Biblia que usted es un necio. Porque el necio se alimenta de necedades. Pero el espíritu entendido, el corazón entendido, dice, busca la sabiduría. La lengua del que provoca contiendas. Dice la Biblia que una de las cosas que Jehová aborrece es quien siembra discordia entre los hermanos. La lengua del que murmura, la lengua del que provoca contiendas. Mire lo que dice en 1 Corintios, vamos al otro punto. 1 Corintios capítulo 5, versículo 11. 1 Corintios capítulo 5 y el versículo 11 dice así la palabra del Señor. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o, ¿qué dice, hermanos?, maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun con más. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. También está la lengua del que maldice. La lengua del maldiciente. Mire lo que dice en el capítulo 6 y el versículo 10, ahí a un ladito. 1 Corintios 6, 10. Dice así, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los, ¿qué dice, hermanos?, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eres algunos más. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Muchos de nosotros éramos maldicientes.
Pero ya hemos sido comprados, ya hemos sido lavados, ya hemos sido limpiados de ese pecado, pero todavía algunos persisten en maldecir y en maldecir y en maldecir cuando ninguno de nosotros estamos aptos, no somos dignos de maldecir porque Dios bendice el día. Cualquier maldición en contra de lo que Dios bendice rebota. Así que ahórrese las palabras. Ahórrese la maldición de Dios en su vida. Deje de maldecir el día que Jehová Dios hizo para salvar. La lengua del que maldice. También encontramos la lengua del que se jacta, del jactancioso. Mire lo que dice en Salmos capítulo 10 y el versículo 3, por favor. Vamos allá, Salmos capítulo 10 y el versículo 3. Salmos capítulo 10 y el versículo 3. Dice así: porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo se jacta del deseo de su alma. Se jacta del deseo de su alma. Y muchos de nosotros los hemos escuchado jactarse del deseo pecaminoso de su alma. Ay, se me antoja un gallito de marihuana, se me antoja fumarme un foquito, se me antoja inyectarme heroína. Se jacta del deseo de su alma el hombre perverso, el hombre pecador. Y aún los cristianos se jactan del deseo pecaminoso de su alma. Sí, le estoy hablando a usted y a mí. Dice: el malo se jacta del deseo de su alma. Y bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Mire lo que dice en Santiago capítulo 3 y el versículo 5. Santiago capítulo 3 y el versículo 5. Ahorita vamos a regresar a Salmos. No sé si guste poner una señal ahí, por favor. Santiago capítulo 3 y el versículo 5. Dice así la palabra de Dios: así también la lengua es un miembro pequeño, pero dice, pero se jacta de, ¿qué dice, hermanos? De grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un fuego, un pequeño fuego. El hombre malo se jacta del deseo de su alma. Pero dice que también la lengua se jacta de grandes cosas. La lengua es el producto final de la soberbia del corazón. La lengua es el producto final de la soberbia del corazón. Más adelante vamos a ir allá, pero la Biblia dice que de lo que abunda en nuestro corazón, que eso habla la boca. Es el producto final de la soberbia, del pecado, de todo lo que habita en nuestro ser. Y si usted habita maldición, déjeme decirle que adentro de su ser, usted tiene maldición. Si en usted abunda perversión, déjeme decirle que ahí habita perversión. Ahorita más adelante vamos a ir allá. Enseñé a los muchachos del instituto, los que estaban conmigo en clases de predicación, que no tenemos que comernos el pastel antes de tiempo. Amén, hermanos. No sé si hermano Pedro, hermano Irving se acuerdan. Así que vamos por partes. Si nos tratamos de comer todo el pastel, nos vamos a atragantar, amén. Así que vamos paso por paso. Pero la lengua se jacta de grandes cosas. El malo se jacta del deseo de su alma. La lengua es el producto final de la soberbia del corazón. La lengua del jactancioso. Mire lo que dice en Salmos capítulo 5 y el versículo 6. Vamos a otro tipo de lengua. Salmos capítulo 5 versículo 6. Santiago capítulo 5 y Salmos, dije Santiago, ¿verdad? Salmos capítulo 5,
versículo 6. Es tan traicionera la lengua, amén. Amén, hermanos. Capítulo 5, versículo 6. Dice así la palabra de Dios: destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mire lo que dice ahora en Proverbios capítulo 6, versículo 16. Proverbios 6, 16. Proverbios capítulo 6 y el versículo 16. Capítulo 6, versículo 16, dice así la palabra de Dios: 6 cosas aborrece ¿quién, hermanos? Jehová. Y aún, ¿cuántas veces? ¿Cuántas cosas, hermanos? Y aún 7 abomina su alma. Es decir, producen asco en el alma de Dios. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Dice, los ojos altivos. Y luego, ¿qué dice, hermanos? La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. La lengua del mentiroso, los ojos altivos, la lengua mentirosa. Por allá en Éxodo capítulo 20, no tiene que ir allá, dice la Biblia que uno de los mandamientos es: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Dice la Biblia, la lengua mentirosa. También dice el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre los hermanos. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Vimos 7 tipos de lenguas: la lengua del necio, la lengua del chismoso, la lengua del murmurador, también la lengua de los que provocan contiendas, la lengua del maldiciente, la lengua del jactancioso y la lengua del mentiroso. Vamos a Mateo capítulo 15, versículo 18, por favor. Mateo capítulo 15 y el versículo 18, este versículo del cual les hablaba hace unos momentos. Mateo capítulo 15 y el versículo 18. Mateo capítulo 15 y versículo 18 dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Mire lo que dice ahora en Lucas capítulo 6 y el versículo 45. Lucas capítulo 6, 45. Lucas capítulo 6, versículo 45. Dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, ¿qué dice, hermanos? Saca lo bueno. Del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón. ¿Qué dice, hermanos? Saca lo malo. No dice que el hombre bueno saca lo malo o que el hombre malo saca lo bueno. Amén. Dice que el hombre malo saca lo malo de su corazón, pero el hombre bueno saca lo bueno de su corazón. ¿Por qué? Dice la Biblia, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La boca, la lengua,
nuestras palabras, es el producto final de lo que habita en su alma. Tal vez usted habla chismes, porque ahí lo que habita, lo que abunda son chismes. Tal vez usted se jacta del deseo de su alma, porque lo que hay ahí en su alma, en su corazón, es maldad. Tal vez usted habla necedades porque tal vez sea usted un necio. Tal vez usted murmura porque ahí en su corazón hay odio, hay rencor, hay soberbia, hay murmuración. Tal vez usted le gusta, le place, le complace generar contiendas entre los hermanos. Tal vez porque allá adentro hay maldad, hay contiendas. No puede haber otra cosa más que contienda. Tal vez usted habla mentiras, porque ahí adentro habita las mentiras. Tal vez usted habla maldiciones, que allá adentro hay maldiciones. Es sencillo, hermanos. La lengua es el producto final de lo que hay dentro, lo que almacena nuestra alma. Tal vez allá adentro hay hipocresía. Tal vez eres un hipócrita. Tal vez allá adentro hay infidelidad. Tal vez es porque eres infiel. Tal vez allá adentro haya lascivia. Tal vez porque eres un perverso. No puede haber otra cosa, hermano. Dice la Biblia que del buen tesoro, que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Pero el hombre malo del mal tesoro de su corazón, de la maldad de su corazón, saca lo malo. Es sencillo, hermanos. Es sencillo. Me están viendo así como que es tan sencillo esto. Si allá adentro hay bueno, actúas en bueno, hablas lo bueno. Si allá adentro hay maldad, hay pecado, adivine usted qué va a hablar. Adivine usted cómo se va a comportar. Es sencillo esto. Tan fácil de entender. Tan fácil de entender. Tan sencilla es la Biblia, amén, pastor. Tan sencilla que muchos vienen a la iglesia a dormir. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12 y el versículo 36 dice así la palabra de Dios. Mateo capítulo 12, versículo 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Cuántos de ustedes han estado en prisión alguna vez? Levante su mano sin vergüenza, amén. Ya sea porque los agarraron orinando en la vía pública, los agarraron tomando en la vía pública y los encerraron sus 48 horas, 36 horas. Cuando te arrestan, te dicen que tienes derecho a algunas cosas. Amén.
Tienes derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá y será utilizado. ¿En qué? En su contra. Mire, ya a ver si se lo sabe. Gracias, hermano. Dice que tiene derecho a un abogado. Si no lo puede pagar, el Estado le otorgará a uno. Tiene derecho a bebida y comida durante el tiempo que esté en prisión, y tiene derecho también a una llamada telefónica de 1 minuto de duración en presencia de un oficial de la ley. Pero me llama la atención, tiene derecho a guardar silencio. Lo ponen como un derecho, es tu derecho. Y como siempre exigimos los derechos, ahí está, exija su derecho, cállese, amén. Pero dice que lo que diga será, podría ser o será utilizado en su contra. Mire lo que dice el versículo 37. Versículo 37, Mateo capítulo 12, versículo 37. Dice, porque por tus palabras serás justificado. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Todo lo que digas podría ser utilizado en tu contra. Toda palabra ociosa dará cuenta. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Por ahí dicen que el pez por su propia boca muere. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado, queridos hermanos, usted y yo, condenados por nuestras propias palabras? Condenados por nuestras propias palabras. A lo mejor yo soy el único pecador que me pasa. Pero tal vez haya alguien que esté en la misma situación que yo. De repente nos encontramos siendo condenados por nuestras propias palabras. Por lo que nosotros dijimos, ahora esas mismas palabras nos condenan. Muchos se atreven a condenarse a sí mismos, murmurando de los siervos de Dios, murmurando de los siervos de Dios. Nos encontramos condenándonos a nosotros mismos, diciendo, cuando yo sea pastor, cuando yo tenga mi iglesia, yo no voy a ser como él. Pasa que Dios les concede que salgan, formen su propia iglesia. ¿Y sabe qué es lo primero que hacen? Eso que ellos dijeron que no harían. Que nuestras palabras, nuestras propias palabras, nos condenan. Nuestras propias palabras nos condenan. Y nuestras propias palabras nos condenarán un día. Presencia del juez. Presencia del juez justo. En presencia de Dios. Nuestras propias palabras nos condenan. He escuchado mamás decirles a sus propios hijos, eres un hijo de... Imagínese el resto. Bueno, no se imagine porque va a pecar. Cuando sus mismas palabras lo están condenando. Ella es su mamá.
y su mamá está diciendo que él es un hijo de, entonces ella misma se está condenando. Nuestras palabras nos condenan. Nuestras palabras nos condenan. Entonces, ¿qué debemos hacer, pastor? ¿No debemos hablar? ¿Qué debemos hacer? ¿Debemos permanecer callados el resto de nuestras vidas para que nuestras palabras no nos condenen algún día? No, hermano. Lo que hay que hacer es cambiar lo que hay dentro de su corazón. Porque de su corazón saca el hombre bueno las buenas cosas, pero el hombre malo saca malas cosas. Si usted tiene malas cosas, va a hablar malas cosas y sus palabras le van a condenar. Sus palabras serán usadas en su contra. ¿Qué tan pequeño miembro es la lengua? Dice la Biblia que inflama la rueda de la creación. Dice que ella misma es inflamada por el mismísimo infierno. Lo que hay en nuestras vidas, que hay en nuestro corazón. Tal vez seamos necios, tal vez seamos chismosos, tal vez nos guste murmurar, tal vez nos guste provocar contiendas entre los hermanos, tal vez nos gusta maldecir, tal vez nos gusta jactarnos, tal vez nos gusta mentir. Porque del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Oh, pero ¿cuándo va a llegar el día, hermanos, en que entendamos que esto no debe ser así? Que Dios cambió nuestras vidas, que Dios cambió nuestro corazón, que puso en nuestra boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Que puso su espíritu a cohabitar con nuestro espíritu. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por nuestras palabras podríamos ser juzgados. Mire por último, hermanos, acompáñenme por favor a Efesios capítulo 4 y el versículo 29. Efesios capítulo 4 y el versículo 29. Efesios capítulo 4 versículo 29 dice así la palabra de Dios: ninguna, ni siquiera una palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a quien te escucha hablar. A quien sabe que eres cristiano, a quien sabe que vas a la iglesia, pero en tu trabajo te mira y te escucha decir maldiciones. Ninguna palabra corrompida, ni siquiera una salga de vuestra boca a fin de dar gracia. Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Creo que muy pocas veces, o tal vez ninguna vez, ponemos a pensar si nuestras palabras edifican a otros. Antes de ponernos a murmurar, antes de ponernos a chismear, antes de jactarnos del deseo malo de nuestra alma, piense si eso va a edificar a quien le escucha. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. A fin de que quien te escucha un día pueda estar sentado en estas sillas, en este lugar, a tu lado, escuchando la palabra de Dios, y que por tu testimonio y que por tus palabras de edificación, ellos puedan venir a Dios y puedan convertirse y convertir sus almas, convertir sus vidas.
traer sus pecados delante de Dios y cambiarlos por salvación, con arrepentimiento, con fe en su corazón hacia Dios. Pero eso empieza, querido hermano, con nuestras palabras. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cuántos cristianos hoy en día, hermanos, hablando sandeces, hablando groserías, hablándose de güey con sus amigos? Ninguna palabra corrompida, ninguna, ni siquiera una, salga de vuestra boca, sino la que sea buena. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, para que quien te escucha pueda ser edificado, para que quien te escucha pueda encontrar gracia delante de Dios. ¿Cómo usa su lengua? ¿Cómo usamos nuestra lengua? Tal vez con ella maldice y después trata de bendecir. Tal vez con ella pone en evidencia lo que hay en su corazón. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Si el Señor le habló, aquí está el altar disponible. Está abierto el altar, hermanos, para que venga y se postre delante de Dios, para que arregle cuentas con Dios, porque todos nosotros alguna vez fallamos. Todos nosotros necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Todos nosotros necesitamos atender el llamado de Dios en esta tarde. Todos nosotros hemos fallado. Todos nosotros nos hemos descarriado. Todos nosotros alguna vez hablamos malas cosas, poniendo en evidencia lo que hay en su corazón. Tal vez usted piensa, yo estoy bien, ¿sabe qué? Tal vez en su corazón lo que haya es soberbia. Tal vez en su corazón piensa que no hay problema. El hermano Paco está loco. Tal vez le han condenado sus palabras. Tal vez está en una situación en la cual ya no encuentra la salida. Tal vez en su vida ha venido el desánimo. Tal vez en su vida ha venido la desilusión, ha venido ansiedad, ha venido lo malo. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, perdónanos, porque usamos nuestra lengua para mal. Usamos nuestra lengua para maldecir a quien está hecho a tu imagen. Padre, perdónanos porque somos culpables. Bendice a mis hermanos que se han postrado. Bendice la invitación. Tal vez usted diga, yo no estoy 100% seguro de que cuando muera iría a la gloria. Tal vez usted piensa y dice que usted sabe en su corazón que el día que muera irá al infierno a pagar por sus pecados. La Biblia dice que Jesús está tocando la puerta de su corazón. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En esta tarde Cristo quiere salvarte. En esta tarde Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Y tal vez sea esta la última oportunidad que Dios te está dando, porque la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Nadie puede asegurarme que va a vivir el día de mañana. Tal vez Dios te está dando la última oportunidad para que te acerques a Él, para que pidas, para que ruegues perdón.
tus pecados. Tal vez Dios te está dando una última oportunidad. He aquí yo estoy a la puerta ya. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. Él conmigo. Cristo quiere salvarte, pero es decisión tuya. Solamente déjame orar por ti. Déjame ver tu mano levantada. Quiero orar por ti. Queremos mostrarte cómo puedes aceptar a Cristo en tu corazón. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien que reconozca que necesita a Cristo en su corazón? ¿Habrá alguien así? Padre, gracias por tu palabra. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Perdona por usar nuestra lengua de una manera incorrecta. Perdónanos por las palabras corrompidas que salen de nuestra boca. Perdónanos por los chismes. Perdónanos por las jactancias. Perdónanos, Señor, por las cosas malas que hay en nuestro corazón. Limpia nuestro corazón y permite que podamos tener buen tesoro en nuestro corazón. Que nuestra lengua hable lo que abunda en nuestro corazón, que son los frutos de tu Espíritu, que son amor, que son gozo, paciencia, paz, benignidad, bondad y fe. Ayúdanos, mi Dios, perdona nuestras faltas, perdónanos por usar de una manera incorrecta un miembro que tú nos has dado. Señor, perdónanos por adjudicarte cosas que tú no haces, por adjudicarte cosas que tú no dijiste. Perdónanos por mentir, perdónanos por sembrar discordia entre los hermanos. Perdónanos por chismear. Perdónanos, Señor. Ayúdanos. Señor, toma nuestros corazones, tómalos en tu mano y obra en nosotros. Ayúdanos, mi Dios, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Gracias te damos en Cristo. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. Discúlpenme, perdónenme. Por lo que dije hace unos momentos. Creo que era necesario. Que algo tan pequeño no lo consideramos tan grave. Si usted se ofendió, de todo corazón le pido que me perdone. No tengo nada en contra de usted, al contrario. Dios me ha enseñado, Dios nos ha enseñado a amarles a cada uno de ustedes. Y ojalá que Dios haga algo en nuestros corazones. Ojalá podamos atender las palabras de Dios. No salga murmurando, no salga chismeando. ¿Oíste lo que dijo el hermano? Tome la palabra de Dios en su corazón. Tomemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Que Dios nos ayude. Gracias, Dios les bendiga.